Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy me voy a enfrentar con vosotros a un reto personal que me tiene aterrorizado, pero puede ser divertido afrontarlo. Pintar un precioso pero complejo paisaje invernal. En este caso es una escena llena de detalles, el camino nevado, los muros de piedra, los árboles desnudos, la luz filtrándose entre las ramas, etc. Y combinarlo todo de forma equilibrada no será nada fácil, me temo. Pero justamente por eso me apetecía mucho intentarlo y compartirlo con todos vosotros. En este vídeo os mostraré cómo afrontaré este paisaje combinando básicamente tres técnicas distintas: las acuarelas, los lápices acuarelables y los rotuladores acuarelables. Creo que cada una aportará una textura diferente y si las consigo usar bien, quién sabe, quizás pueda dominar este desafío creativo. Así que acompáñame paso a paso y vamos a descubrir juntos cómo sacarle partido a este encantador paisaje invernal. Estos son los materiales que voy a usar hoy. Papel de acuarela de 300 gramos de grano fino. Unas acuarelas. Lápices acuarelables. Rotuladores acuarelables con punta de pincel. Tres pinceles redondos y uno plano. Un recipiente con agua y una paleta de porcelana. De todas maneras, os recuerdo que en la descripción del vídeo encontraréis una lista detallada de todos los materiales utilizados en este vídeo. Ahora sí, empezamos. Empezaré haciendo un boceto muy suave, con el portaminas, marcando solo las formas principales. De momento no me preocupo por los detalles. Lo importante aquí es distribuir bien los elementos de la escena para que quede encajada en el papel. Bueno, una vez acabado el dibujo, lo primero que voy a hacer es mojar un poco todo el papel con un pulverizador de agua para luego, pues a continuación, empezar a aplicar el color. Primera capa de acuarela. En esta fase lo que voy a hacer es aplicar manchas de acuarela para establecer la atmósfera general del paisaje. Azul frío muy diluido sobre la nieve del camino, grises, azulados, tonos tierra suaves para los troncos, y también dejaré áreas en blanco para la luz y la nieve. Todo esto intentaré trabajarlo de manera muy ligera. Esta capa en realidad es solo la base sobre la que construiré después toda la escena. En este aspecto a mí me preocupa bastante sobrecargar demasiado la escena ya en esta primera fase.
Bueno, y vamos ya con los lápices acuarelables. Aquí puedo empezar a definir con esta técnica sin perder el control. Pues definiríamos lo que son troncos, ramas finas que rodean toda la composición, alguna sombra sobre la nieve, sobre las piedras. Aplicaré tonos suaves azules en las piedras, haré texturas, etcétera. En algunos casos humedezco algunas zonas con un pincel para activar el pigmento. No me molesta que en algunos casos se vean los trazos del lápiz, como ya os he comentado alguna vez. Personalmente es un efecto que a mí me gusta. Bueno, y vamos con los rotuladores acuarelables. El uso de los rotuladores, en este caso yo lo voy a utilizar para acentuar pues algunos elementos de la imagen, pues como son troncos, los troncos más principales, más gruesos, las sombras más profundas que puede haber entre las piedras, dar algunos toques y algunas texturas, eh, dibujar alguna rama fina que se recorta contra el cielo, etcétera. Bueno, una cosa que os quería comentar, y es un truco que utilizo algunas veces, es en vez de usar el bolígrafo de tinta acrílica blanca o utilizar gouache o pintura acrílica blanca, para resaltar los blancos muchas veces utilizo el corrector líquido, ese corrector que se usa para corregir errores en los textos impresos. La verdad es que va muy bien y se obtienen blancos muy intensos. Y antes de terminar, lo que voy a hacer es revisar la composición completa, ajustando unos últimos detalles con las acuarelas, pues quizás con lápices, con rotuladores y con mi calibrado de tinta negra, el bolígrafo de tinta acrílica blanca,
etcétera, ¿no? Con esos otros materiales para pequeños detalles. Estas pequeñas correcciones son las que realmente unen y cohesionan todas las técnicas en una sola imagen. Eso sí, como siempre os digo, mucha atención. En esta última fase hay que tener mucho cuidado. Saber cuándo parar es tan importante como saber qué añadir, ya que si no, corremos el riesgo de sobrecargar nuestra creación y que ésta pierda frescura. Y como siempre, para acabar, pues una firmita y ya estaría acabada la ilustración. Y aquí está el resultado final. La verdad es que este paisaje ha sido un reto para mí desde el principio. Árboles, texturas, luz, nieve. No es una escena fácil, pero me alegro haberme lanzado porque he aprendido muchísimo durante el proceso. Combinar las tres técnicas me ha ayudado a controlar mejor la complejidad del paisaje. La acuarela me ha permitido asentar la atmósfera fría del invierno. Los lápices acuarelables me han ayudado a construir líneas y texturas. Y los rotuladores acuarelables han sido claves para algunos detalles más finos y dar los contrastes que dan vida a la escena en general. Si tú también quieres enfrentarte a un paisaje complejo, te animo mucho a que combines diferentes técnicas. A veces, cuando una técnica sola no basta, es la combinación la que abre el camino creativo. Gracias por acompañarme en este reto artístico y, por favor, no olvides dejarme un comentario comentándome tus experiencias y opiniones. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo, dale un like y si no lo has hecho, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.